¿Te acuerdas de esas preguntas que nos hacen siempre en directos y consultorios, Laura, donde dicen, oye, ¿cuál es vuestra ciudad favorita? Sí, siempre sale, pero en este caso para mí es fácil decirlo. Mira, yo creo que los japonistas que llevan tiempo con nosotros no necesitan ni escuchar de qué ciudad hablamos, aunque por los más nuevos diremos que es... ¡Nagasaki! Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Nagasaki, qué bonita es Nagasaki. Nagasaki, qué bonita eres. Qué bonita eres, Nagasaki. Madre mía, tengo hoy voz de camionero. Yo también un poco, se nota que es temprano por la mañana, nos hemos tomado solo un café, hemos dicho hay que grabar y tenemos la voz un poco ahí tomada cascada, todavía. un poco cascada. Sí, total. Pero es eso, Nagasaki es una ciudad muy, muy interesante que esperamos que vayáis incorporando a vuestras rutas, aunque, bueno, vamos a daros muchas ideas, ya sabéis, lápiz y papel, pero se entiende que cuesta un poco meterla en una planificación sobre Japón porque queda retirada. Queda retirada, aunque bueno, ahora es un poquito más fácil llegar también. Bueno, ahora nos contarás, tú eres el experto trenéfilo, trenero, como sea, hashtag FunWithTrains y nos puedes contar, pero es verdad que queda un poco a desmano, vamos a decirlo así. Si ya cuesta llegar a Fukuoka, pues imagínate seguir un poco más para abajo, ir a Nagasaki, porque Nagasaki es la capital de la prefectura del mismo nombre, prefectura de Nagasaki, que está justo más o menos como una zona central hacia el Oeste. norte, sureste, oeste, tengo Pero que pensar. es un poco oeste. Noroeste, lo que pasa es que también está en una zona muy llena de islas, como Claro. con muchas, ¿no? Una costa que no es como muy recta. O sea, Nagasaki sería ideal si vais con tiempo y queréis explorar un poco parte del archipiélago japonés, porque Sí. hay muchas islas muy bonitas por esa zona que además están muy poco exploradas, porque Totalmente. si ya poca gente llega a Nagasaki, pocos encima tienen el tiempo para ponerse a explorar el archipiélago, porque además las comunicaciones ya cuestan mucho más, claro, Hay que ir con ferries mucho que son tiempo. bastante poco frecuentes, etcétera. Sí, a ver, todos conocemos Nagasaki, desgraciadamente, por ser la segunda y última ciudad. Y esperemos que siga siendo la última. Eso es, en la que cayó una bomba atómica, fue el 9 de agosto de 1945, 3 días después de que cayera la primera en Hiroshima. Pero encima una bomba todavía más mortífera. Sí, terrible, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que Nagasaki es mucho más que la ciudad en la que cayó una bomba atómica. Es decir, evidentemente hay una parte de visita de la ciudad que será de recordar este momento. Y en parte también se lo merece, a ver si me explico, porque con eso de que la primera bomba atómica cayó en Hiroshima y Hiroshima queda relativamente cerca de Osaka y Kioto y mucha gente visita Miyajima, pues mucha gente para en Hiroshima, se pasa por el Parque de la Paz, que es verdad que Hiroshima también tiene más que solo la zona de la bomba atómica, pero dices, bueno, al menos tengo una visión, pero la pobre Nagasaki queda olvidada a pesar de que sufrió también, pues eso, la bomba fue terrible. Terrible, entonces, bueno, vamos a ver, hay una parte interesante, pero es que luego la propia historia de la ciudad de Nagasaki en el periodo Edo fue ese punto, ese lugar en el que todo Japón estaba cerrado y en cambio había un puntito, un puerto en Nagasaki, en la isla de Dejima, abierto al comercio internacional. Bueno, todo Japón cerrado, ya dijimos en el episodio de Okinawa. Es una manera de hablar. Que precisamente gracias a esa, ¿no? A que Okinawa tenía como dos maestros, por así decirlo, ¿no? Dos, que era vasallo de dos países o de dos señores feudales, pues comerciaban los japoneses con Taiwán y desde Taiwán pues con China, Corea y demás, entraba por Okinawa, de Okinawa llegaba a lo que era el dominio de Satsuma, la actual Kagoshima, y entonces también entraban cosas por ahí a Japón. Vale. Pero el caso es que Kyushu era ese punto de entrada totalmente, y Nagasaki, de lo internacional. De hecho, se nota en la actualidad, se nota que la ciudad se convirtió en un auténtico crisol de culturas y de religiones
a pesar Qué bonito te ha quedado eso del ¿verdad? crisol de culturas y religiones. Bueno, porque a pesar de todos esos controles y todas las prohibiciones, a pesar de que se dijera, no, los extranjeros, tal, no podéis salir de este sitio, no solo se puede comer, al final la cultura, la gente, todo sale, todos nos saltamos Life finds a way. Life finds a way, totalmente. Y la Nagasaki de hoy es justamente hija de todo eso, ¿no? De ese, Total. no sé, además, después de la bomba atómica, Nagasaki supo reconstruirse, supo recomponerse, se moderniza como la gran mayoría de ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin perder un poco sus raíces. Y de hecho es una ciudad que mira atrás, mira bastante atrás, ha sabido recuperar también esa historia del periodo Edo, y es una ciudad súper cultural, muy diversa, muy... No sé, a mí es que me enamoró, me gustó muchísimo. Ya te veo, ya. Pero entonces, ¿cuántos días habría que pasar en Nagasaki? Porque yo creo que cuando hablas de un nuevo sitio, una de las preguntas típicas de los japonistas, porque nos la hacen constantemente, es ¿pero con cuántos días tengo que ir? Yo creo que mínimo 3 días, fíjate lo que te digo, porque creo que 2 se te va a quedar un poco corta. 3 a lo mejor. 2 noches y 3 días, quizás. Sí, y hasta yo le pondría un poquito más para poder hacer alguna excursión en los alrededores. Nosotros ya lo hemos contado varias veces, teníamos previsto solo un día en Nagasaki, luego queríamos hacer diferentes excursiones en los alrededores de Nagasaki, y bueno, cuando estábamos ahí cambiamos de planes porque nos dimos cuenta, uno, de que yo me enamoré de la ciudad completamente y dije, yo quiero seguir viendo esta ciudad. Hay mucho que explorar, hay mucho que ver, mucho que pasear, y creo que 3 días, es que 2 ya lo veo un poco justo. Yo diría 3, pero Muy bien. puede ser porque a mí me gustó muchísimo Nagasaki, de hecho quiero volver y quiero dedicarle más tiempo. Es una pena que en este viaje de verano pues no estemos pisando Nagasaki. Pisamos un poco la prefectura, pero no Sí, la ciudad. pisamos la prefectura, pero no la ciudad, pero al menos bueno, hacemos alguna de las excursiones que se nos teníamos quedaron. previsto en aquel viaje, que lo hacemos ahora. Pero claro, muchas de las personas que nos escriben, que nos comentan en los directos de YouTube o en los comentarios o en el Discord, muchas veces nos dicen, no, es que quiero el Japón real, el Japón auténtico, que ya siempre decimos que todo Japón es auténtico, pero si lo que buscas es un Japón histórico, un Japón en el que entender un poco también cómo se ha desarrollado históricamente el país, sus relaciones con los vecinos, ese periodo de modernización, etcétera. Teniendo en cuenta que en Nagasaki hay mucha influencia holandesa, portuguesa, china, entonces es un lugar ideal si lo que queréis, ¿no? O queréis añadir a vuestro viaje esa parte un poco histórica de entender los cambios que hubo en Japón en momentos muy importantes de la historia japonesa. Por eso también decimos dedicadle un poquito más a Nagasaki para poder entender todas esas influencias Todo que estamos eso. diciendo que hay en la ciudad. También la llegada del cristianismo, cómo impactó la llegada del cristianismo Bueno, es que eso a es muy estas importante, tierras. claro. Hay una comunidad cristiana que, bueno, ya ha hecho un poco su propia rama, se ha desvinculado un poco del cristianismo por la propia historia. Estuvieron 200 años practicando una religión prohibida y lo hicieron a escondidas, pero sigue habiendo una comunidad cristiana muy grande en toda esta zona. Es súper interesante todo esto, ¿no? Entonces es un Japón, como tú decías, real y a la vez muy concreto, muy específico. Tiene una mezcla y una variedad de culturas, de religiones, de maneras de ver la vida súper bonita, ¿no? Y creo que la ciudad además se enorgullece mucho justamente de su historia y de su diversidad. De todas maneras, bueno, estáis preparados con el lápiz y el papel porque vamos a empezar a contar qué se puede hacer en la ciudad. Y aunque hemos dicho que Nagasaki es mucho más que la ciudad de la segunda bomba atómica, está claro que yo creo que hay que empezar por ello. Totalmente. Precisamente por el cambio que supuso, porque básicamente arrasó la ciudad por completo la bomba y se ha tenido que reconstruir pues entera casi. Hubo, entre comillas, suerte, entendedme la expresión, porque la bomba cayó un poco más hacia el norte de lo que sería el centro puro, por donde están todos los puentes, por ejemplo, de la ciudad de Nagasaki. Entonces ahí se salvaron muchas cosas. Hay algunas cosas que algunas se salvaron un poco, pero en general fue un destrozo tremendo. Lo que pasa que como Nagasaki está metido en una bahía, al final, un valle, está rodeado de montañas, precisamente el hecho de que cayese la
la bomba un poquito hacia el exterior, como que libró un poco, precisamente porque está dentro de una bahía rodeado de montañas. Si hubiera caído en el centro hubiera sido todavía incluso peor, porque esas montañas hubieran hecho que todo el grueso de la explosión todavía se hubiera quedado más en el centro. Entonces, bueno, empezamos por el Parque de la Paz, que como os decíamos, ¿no? Está un poquito hacia el norte de lo que sería la zona central de Nagasaki, y lo más quizá llamativo del Parque de la Paz es su estatua de la paz, una enorme estatua de la paz, 10 toneladas ahí de bronce, diseñada en 1955 por Kitamura Seibo. Y luego todo el parque en sí está lleno de muchas otras esculturas, como sucede en el Parque de la Paz de Hiroshima, ¿no? Un montón de diferentes esculturas, monumentos en recuerdo, ¿no? Dedicaciones al final a la paz mundial, ¿no? Recuerdo una fuente en forma de paloma, exacto, por ejemplo. Yo iba a decir que es curioso lo de la estatua esta de la paz, ¿no? Claro, no es tan reconocible como el Genbaku Dome de Hiroshima, pero la estatua al final se ha visto en muchas imágenes, ¿no? Una persona sentada con las piernas cruzadas con una como loto. Pierna, sí, no, una pierna solo cruzada, una. exacto, con una mano hacia el... Una mano que apunta al cielo, justamente donde cae la bomba, ¿no? Sí. Y que es curioso porque si vais por ejemplo, al castillo de, lo diré, Shimabara. De Shimabara, exacto, que al final Shimabara también está en la prefectura de Nagasaki. Es una zona que también tuvo mucha historia relacionada con el cristianismo y demás, y en algunas de las torres de las yagura secundarias de este castillo, que es una reconstrucción, pero hay partes que todavía permanecen, se pueden ver versiones en miniatura de esta estatua, que son las pruebas que hizo el autor Kitamura Seibo para planificar la obra, la escultura que luego iba a presidir ese Parque de la Paz. Sí, es muy interesante. Combinar la visita puede ser, la verdad, muy interesante. Es una escultura, ostras, que se ve muy grande cuando estás debajo. Es muy imponente, ¿no? Realmente. Y bueno, y con un punto que realmente transmite serenidad. A mí. Y claro, cuando estás en ese sitio dices, ¡jo! Luego otro punto interesante es el parque del epicentro de la bomba atómica, en el que hay una columna de piedra lisa y negra que básicamente señala, ¿no?, el lugar en el cual explotó la bomba. Sobre el que explotó la bomba. Exacto. Y de hecho ahí en ese pequeño parque pues queda uno de los pilares de la antigua catedral de Urakami, que bueno, luego se reconstruyó un poquitito más al noreste, pero ahí queda justo un pilar con muy poquita cosa, nos demuestra el nivel de destrucción absoluto, ¿no? Esa catedral de Urakami que quedó completamente destruida. Ahora está en un parque, ¿no? Y dices, ¿qué pasa aquí, no? Una colinita un poquito más arriba, pero sí, ahí está ese pilar que dices, wow, ¿no? Tremendo. Y luego, claro, pues tienes la Llama de la Paz y el Museo de la Bomba Atómica, que el Museo de la Bomba Atómica es parecido, ¿no?, al Museo de la Paz de Hiroshima, porque muestra pues un poco los efectos de la bomba, tiene hasta una reproducción de lo que era la entrada a la catedral de Urakami, con gente quemada, muerta ahí fuera. Sí, hay una zona como, exacto, como una reproducción. Una reproducción. ¿No? Hasta con sonido y con luces. Total. Y tiene fotos que también son muy terribles. Muy y yo recuerdo una foto, ¿no?, de un niño que estaba carbonizado, que se veía que era una forma humana, pero totalmente negro y demás, que cuando Eric, que era un poco más pequeñito, vio esa foto, se echó a llorar desconsoladamente, y a mí me rompió el corazón, que dices, es que eres evidente. De hecho, ahí ya nos turnamos, porque primero dijimos, bueno, vamos a entrar todos y vemos un poco, ¿no? Depende de cómo sea el museo. Y ahí ya me salí yo con Eric, que estuvimos fuera esperándote, tú lo visitaste, luego yo entré un poquito, 2 minutos, y me volví a salir también, ¿no? Porque, bueno, es una visita muy dura, igual que la de Hiroshima, siempre lo decimos, es bastante complicado contener las lágrimas, pero muy necesaria. Creo que son visitas muy necesarias. Al final, la manera de no repetir ciertas cosas, o la manera de entender también cosas que suceden y el por qué se lucha contra las armas nucleares y demás, es viendo todo esto, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, de este museo que tiene luego al final una exposición de cómo está, ¿no? Qué países tienen armas nucleares, el número, ¿no?, de cabezas nucleares que tienen, todo ese tipo de cosas, y está muy bien para ponerte en el mundo actual, en el momento actual.
esto ha pasado y ya ha pasado, no se puede hacer nada, ya está, ¿no? Pero este es un posible futuro que podemos tener si no tenemos cuidado, ¿no? Y si no hacemos algo como humanidad contra esto. Entonces, bueno, creo que es una visita dura, pero totalmente recomendable. Sí, y una vez que salís, pues está el Pabellón Nacional de la Paz de Nagasaki, que es un monumento minimalista de Kurio Akira, que lo terminó en 2003 en recuerdo a las víctimas de la bomba. Además es muy bonito porque está como rodeado de árboles, luego tienes una especie como de mini estanque con una entrada, porque parte del monumento o parte de este pabellón es subterráneo. Sí. Entonces hay una parte que sobresale, pero tú tienes que entrar por unas escaleras y llegas y claro, dentro tienes como unas salas con techos muy altos, todo muy en silencio, muy blanco, y tienes como cajones de donde ves ahí que están todos los nombres de todos los fallecidos. De todos los fallecidos, es donde se realizan muchas ofrendas también. Hay además un espacio de estudio para gente que investiga, ¿no? Qué sucedió con gente de su familia o están haciendo tesis o no. Hay una parte como de biblioteca, por decirlo de alguna manera, de qué supuso, ¿no? La caída de la bomba atómica para la ciudad de Nagasaki y sus habitantes. Entonces, súper bonito este pabellón y encima tiene esa parte de funcionalidad de alguna manera, ¿no? Y de preservar la historia, mantener la historia y que la historia llegue hasta nuestros días, que los nombres y los apellidos, la gente que falleció por estas bombas tienen nombre y apellidos y tienen familias, ¿no? Y tienen que ser recordados. Entonces es, bueno, súper bonito, muy bonito. De todas maneras, Laura, todo lo que estamos contando aquí del Parque de la Paz es verdad que existe, pero hay alguna cosa más que si queréis más detalles tenéis el artículo en la web japonismo.com sobre el Parque de la Paz, porque realmente el Parque de la Paz en el caso de Nagasaki está muy extendido, es decir, tienes como varios centros de interés, ¿no? Uno donde está el propio Parque de la Paz, otro donde está ese parque del epicentro, que cerca está este museo, y luego está otra zona un poquito más alejada, que es donde está la actual catedral de Urakami, que es que en su día fue la mayor iglesia de toda Asia. Y claro, lo que se ve hoy en día es una reconstrucción posterior a la bomba atómica que está en un sitio nuevo. Es un poco esa demostración de lo que decíamos de la influencia y la importancia del cristianismo en este lugar de Japón, ¿no? Entró el cristianismo pues a finales del siglo XVI y luego ya sabéis que fue prohibido por el shogunato Tokugawa ya en el siglo XVII y pues los cristianos estuvieron viviendo a escondidas, ¿no? Y siguiendo su fe un poco a escondidas, y esta catedral luego se reconstruyó realmente, un poco es en honor a toda esta gente que sigue siendo cristiana a pesar de todas esas prohibiciones y a pesar de todo, ¿no? Una visita muy curiosa, muy bonita. Siempre es curioso ir a ver iglesias cristianas o esta catedral, ¿no? En este caso Lo que pasa es que en el caso de Nagasaki sí que te encuentras que hay más gente, más fieles, que realmente viven ese cristianismo de una manera más diaria, ¿no? No es simplemente, pues como hay un pequeño porcentaje de la población que es cristiana, en Japón creo que hoy en día en general es el 2% de la población, pero en el caso de Nagasaki es la prefectura donde más porcentaje hay y donde lo viven además de una manera muy, muy real, ¿no? Teniendo en cuenta que en el mundo occidental muchas personas que se consideran católicos, cristianos, ¿no? Que no son practicantes, no van a misa, no van a las iglesias y tal, en Nagasaki sí que lo hacen. De hecho, nosotros visitamos tanto esta catedral de Urakami como luego, por ejemplo, la iglesia de San Felipe o otra catedral, la catedral de Oura, y recuerdo misas en todas ellas y había gente en todas ellas, las mujeres con esos pañuelos tan típicos que aquí también se llevaban, ¿no? En España hace muchísimos años. Mantillas. Sí. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es muy interesante ver esa otra parte, ese otro, entre comillas, Japón, ¿no? Luego, si tienes tiempo, pues cerquita está el museo de Takashi Nagai,
que bueno, está situado en una especie de cabaña donde vivía este médico, era un médico especializado en radiología. Él mismo fue superviviente de la bomba atómica sobre Nagasaki y además fue un gran luchador un poco por los derechos de toda la gente afectada por la bomba atómica. También fue muy luchador contra las bombas atómicas, Sí. ¿no? Al final, las guerras. De hecho, en el propio museo de la bomba atómica, el Museo de la Paz, hay una sección dedicada Sí. a este médico. Y luego también, si tenéis tiempo, podéis iros hasta la escuela de primaria Shiroyama, que era un colegio donde 1.400 niños murieron al instante cuando explotó la bomba atómica, y hay monumentos y esculturas que recuerdan el momento, algo bastante terrible, porque si ya es terrible cuando le pasa a un adulto, ¿no? Cuando son niños con toda la vida por delante, pues imagina. Totalmente. Y de camino al centro de la ciudad hay algo curioso, que es un recuerdo también de la bomba atómica, aunque no forma parte de ninguno de los ejes, ¿no? Del Parque de la Paz, pero veréis el tori de un pilar del santuario Sanno. Es un santuario que quedó destruido por la bomba atómica, y subiendo unas escaleritas estaba el tori que marcaba el camino de entrada al santuario. Y la bomba hizo que solo quedase uno de los dos pilares La mitad, del toro. digamos. Bueno, ¿no? menos de la Sí, mitad, porque sí, queda sí. el pilar y un trocito de la parte de arriba, Sí. pero muy poco. Y la ciudad pues decidió dejar el tori tal como quedó en recuerdo de la destrucción de la bomba atómica. Entonces, cuando lo ves, es muy sorprendente. Sí, porque te imaginas la destrucción que hubo en esos alrededores, ¿no? Claro, tú ya has mencionado la escuela, pues tremendo, está al lado del Parque de la Paz, esto está un poquito más hacia el sur, ¿no? Pero ya te puedes imaginar, realmente puedes sentir cómo fue la destrucción. Más cositas, aparte del Parque de la Paz, seguimos bajando, nos vamos acercando un poco a la zona centro de Nagasaki, y quizá, ya que hablábamos de cristianismo justamente, pues a lo mejor podemos recomendar el monumento a los 26 mártires de Japón, un lugar también súper, súper interesante en cuanto a la historia, ¿no? Historia de esos jesuitas que llegaron a Japón y que convirtieron a una gran parte de la población de Nagasaki, de la prefectura, ¿no? De Nagasaki. Exacto. Cuando llegaron los católicos a Japón al principio no les fue mal, porque entraron por el sur de Kyushu y claro, eran los primeros europeos, los japoneses querían una buena relación comercial con Europa, entonces, oye, pues venga, vamos a tratarlos bien. Y los jesuitas, por ejemplo, avanzaron gracias al apoyo de Oda Nobunaga, el primero de los 3 grandes unificadores que precisamente en su afán por unificar Japón quería mejorar relaciones comerciales con España y Portugal, y además buscaba disminuir el poder de las diferentes escuelas budistas en Japón. ¿Qué problema ha habido siempre justamente con la fuerza del budismo? Y anda que no ha habido, bueno, Oda Nobunaga tuvo historias importantes con esos monjes guerreros, por ejemplo, pero es que nos remontamos hasta en la historia y nos vamos de cuando se trasladó de la capital de Nara a Heian, por ejemplo, a la actual Kioto. También fue por eso, ¿no? Por el aumento de poder de los templos budistas, del budismo, ¿no? Me parece muy interesante esto. No sé, esta parte de la historia japonesa me parece totalmente muy, muy, muy interesante. Sin embargo, cuando Nobunaga fue asesinado, el poder pasó a manos de Toyotomi Hideyoshi, que era más conservador en cuanto a sus ideas religiosas, y precisamente la influencia extranjera que había en Japón, ¿no? Que cada vez iba un poquito a más, pues hizo que hubiera una primera prohibición del cristianismo y se expulsara a misioneros del país en 1587. Hideyoshi quería el control absoluto de Kyushu, estamos hablando del segundo gran unificador de Japón, y lo que hizo fue arrestar a 6 misioneros, entre los que había españoles, mexicanos y portugueses, y 18 cristianos japoneses de Kioto y Osaka, para dar ejemplo. Obligó a esos 24 cristianos a caminar unos 800 kilómetros hasta Nagasaki, ciudad escogida porque era una ciudad, uno de los grandes centros del cristianismo en Kyushu. Por el camino se les unieron 2 cristianos más, con lo cual ya llegamos a los 26 de los que estábamos hablando justamente al principio, y tardaron más o menos un mes en llegar, ¿no? Pues desde que comenzaron desde Kansai, más o menos, Kansai hasta Nagasaki, vaya tela, o sea, un mes de viaje, 800 kilómetros para llegar a Nagasaki y ser crucificados. Exacto, fueron crucificados 1597
estamos hablando, y bueno, poco después empezó ese largo y oscuro periodo, ¿no?, de prohibición y persecución realmente religiosa. Estos 26 crucificados recibieron el nombre de los 26 mártires de Japón. Pues luego creo recordar que unos años después del incidente ya el Papa beatificó a 23 franciscanos, ¿no? Exacto. Mientras que los jesuitas fueron 2 años beatificados más tarde, un poquito más tarde. Sí, exactamente. Y todos ellos sí que ya fueron canonizados ya en 1862, cuando Japón reabre al exterior y se pone fin y se acaba la a esa prohibición del cristianismo. Exactamente. De hecho, el sitio del martirio de los 26 santos de Japón, que es como se llama, se declaró santuario nacional de Japón, y ahí hay como varios aspectos de interés, ¿no? Lo primero que os vais a fijar es el monumento de los 26 mártires. Luego hay un museo detrás, que es el Museo de los 26 mártires, y luego al ladito está la iglesia Nishisaka, que es la que tú has hablado antes, o iglesia de San Felipe. Efectivamente. El sitio del martirio de los 26 santos estos, ¿no?, de Japón se construyó justamente en 1962, ¿no?, en honor a esta parte, esa historia realmente cruel, ¿no?, al final de estos 26 mártires. Es un monumento sencillo porque es una... Pero es muy bonito, ¿eh? Es una placa de piedra alargada que tiene un relieve con forma de cruz, precisamente, donde están 24 de esos 26 mártires con la mirada fija al cielo, y los otros 2 con la mirada hacia el suelo, ¿no? Que los 2 que miran hacia el suelo son, si no recuerdo mal, San Pablo Miki y San Pedro Baptista. Exacto, ¿no? miran hacia abajo, tienen los brazos extendidos, exacto. Un poco como señal, ¿no?, simbolizando su dedicación hasta el último momento, hasta el momento de su muerte, de expandir la fe cristiana. Exacto. Y es eso, es un monumento sencillo porque al fin y al cabo es un relieve en forma de cruz con las imágenes de estos 26 mártires, pero es muy, muy efectivo y muy, muy bonito. Sí, claro, para recordar un poco, no solo tiene esa forma de cruz, sino que encima en la parte baja se pueden ver las lanzas y las ropas, ¿no?, usadas para su crucifixión. Entonces, es muy... No sé, a mí me pareció que no hace falta a veces hacer grandes cosas. Bueno, el relieve es bastante grande en sí, pero me parece muy bonito, muy bonito. Y luego justo detrás, como tú decías, está el Museo de los 26 mártires, en el que pues justamente podemos aprender más sobre la llegada de las misiones cristianas a Nagasaki, también cómo sobrevivió la población cristiana a esa prohibición, ¿no? Cómo sintieron, cómo vivieron su fe. Una prohibición todavía más grande una vez que Ieyasu había ganado Sekigahara. Eso es. Y instauró el shogunato Tokugawa. Y además fue una prohibición muy dura, con lo cual todos estos cristianos tuvieron que mantener su fe muy, muy, muy a escondidas. Se pueden aprender, hay muchas cosas, ¿no?, viendo objetos que se usaban justamente para adorar, por ejemplo, a la Virgen. Totalmente. De hecho, bueno, en el museo... Que pasaran desapercibidos. Exacto, ¿no? El museo tiene una colección de estos objetos para ver cómo vivían, y destaca sobre todo el pergamino de Nuestra Señora de las Nieves, que fue conservado, ¿no?, de una manera increíble por los cristianos ocultos, lo que se llamaban los Kakure Kirishitan, a pesar de las prohibiciones Totalmente. de la época. De hecho, ¿no?, la palabra esta Kirishitan, ¿no?, que es como pronuncian los japoneses cristianos, si habéis visto la serie Shogun actual, igual habéis escuchado cuando hablan de los daimios cristianos que hay en ese grupo de 5, pues se menciona, ¿no?, esa palabra Kirishitan, ¿no? Entonces os puede recordar a todo esto de lo que estamos hablando ahora. También hay una estatua que se llama la Canon María. Realmente es una escultura de la Virgen María, pero se hizo de tal manera que pareciera, ¿no?, que se pareciera a una canon, a la escultura de una canon. Porque al fin y al cabo es una deidad budista. Claro, y así pasaba un poco, ¿no?, esa prohibición, y los cristianos ocultos pues justamente la adoraban pues como la estatua de la Virgen María que era, ¿no?, realmente. Entonces, súper interesante, si os interesa esa parte, ese momento de la historia japonesa, muy, muy interesante también este museo. Y luego al lado, como tú decías, está la iglesia de San Felipe, que... No sé, a nosotros y a todo el mundo yo creo que la visita recuerda un poquito a Gaudí. Tiene como ciertas cosas muy gaudinianas. Sí, porque tiene como 2 torres, pero que son estrechitas. Al fin y al cabo es una iglesia pequeña, pero vista desde lejos, esas 2 torres así estrechitas recuerdan un poco
Casi a la Sagrada Familia. Las torres de la Sagrada Familia, efectivamente. Sí. Y por dentro, ¿no? Veremos aspectos como el trencadís típico de Gaudí, ¿no? Ese mosaico típico del modernismo, etc. Lo curioso es que esta iglesia es una iglesia muy moderna, es del año 1962 y la diseñó el arquitecto Imai Kenji y cobija los restos de San Pablo Miki, San Jacobo Kisai y San Juan Goto. Que son 3, entiendo, de los 26. Japoneses. Claro, son 3 de los 26 mártires. Eso es. A ver, lo de Gaudí lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo, pero es que realmente este arquitecto japonés, Imai Kenji, que es el que diseñó la iglesia, fue de los primeros en traer, ¿no?, estilos y tendencias de Gaudí justamente a Japón, ¿no? Entonces, bueno, es curioso esa mezcla de la cerámica de Arita con el trencadís, ¿no? Bueno, es que usó cerámica de Arita, efectivamente, claro, pero también cerámica española y cerámica mexicana para hacer ese mosaico particular de esta iglesia. Muy bonita la iglesia. Nosotros pedimos, bueno, había misa, pedimos permiso para entrar, nos dieron el permiso, estuvimos viendo justamente una misa muy chiquitita, muy recoleta, pero muy curiosa en su diseño, ¿no? La arquitectura, sí que merece la pena. Muy cerquita de aquí también tenemos el Museo de la Paz Okamasaharu, que es un lugar, wow, de los quizá pocos lugares de Japón en los que se pone mucho el foco en los crímenes de guerra perpetrados por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se pone mucho el foco. Siempre hemos dicho que tanto en los museos de Hiroshima como en el de Nagasaki se explica un poco todo el contexto histórico que lleva al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, es un poco diferente al museo que hay en el Santuario Yasukuni, ¿no? Que es como más nacionalista. En esos museos, y sobre todo en este en concreto, no se les caen los anillos hablando de las cosas que hicieron terribles, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en los años previos, en Taiwán, Corea, Manchuria, etc. Entonces, de nuevo, si os interesa esta parte de la historia, lo que yo llamo, ¿no?, la caída y el descenso a los infiernos, ¿no?, imperialistas de Japón, pues puede ser un buen sitio simplemente en el que leer, ¿no?, y aprender de ciertas cosas. Pero bueno, si os cansáis de tanto cristianismo, que dices, oye, yo no he venido a Japón para ver cosas cristianas, que a ver, yo creo que es interesante. Oye, pues a mí me parece súper interesante. Es súper interesante, pero bueno, si queréis algo pues más budista, por ejemplo, que dices, esto es muy japonés, pues os podéis ir a Teramachi. Bueno, la zona de Teramachi es maravillosa. Es una zona de Teramachis las hay en muchos sitios de Japón. A ver, es que claro, Tera significa templo. Machi es ciudad, pueblecito, claro, pues ¿no? Eso, barrio, es el digamos. típico nombre que se le da a una zona que está llena de templos. Eso es, Teramachi, el barrio de los templos, ¿no? La particularidad del Teramachi de Nagasaki es que está todo repleto de callejones, encuestas, claro, con porque escalones, está en las propias laderas de las montañas que decíamos que bordean Nagasaki, que es que están pegadas. Eso es. Y claro, como la ciudad ha ido creciendo, pues eso, ¿no? Esas laderas ya son parte de Nagasaki y están llenas de callejones súper bonitos, súper interesantes, que lo bueno es perderse por ahí caminando. O sea, caminar sin rumbo fijo. Descubrimos una fábrica de tofu, por ejemplo. Luego vimos otro lugar que hacían oventos. Y todo, pues, perdidos por esas callejuelas y casi sin... O sea, Google Maps sí que te da, y cada vez más, ¿no? Pero había alguna callejuela, alguna cuestecilla que, claro, no te marcaba o no en su momento no aparecían los escalones y dices, madre mía, lo que hay que subir aquí, ¿no? Te cansas, ¿no? Pero bueno, hemos dicho Teramachi, el barrio de los templos, pues está lleno de templos. De todos ellos, quizá os recomendamos el templo Fukusai-ji, porque sorprende mucho visualmente, ¿no? Sí, es como... cuando llegáis no vais a tener problema en reconocerlo porque vais a ver una estatua con forma de tortuga y encima de la tortuga hay una estatua de la deidad Canon de la Misericordia de 18 metros de alto. Entonces recuerda un poco a Mundo Disco de Terry Pratchett, ¿no? Sabía que le ibas a decir. Claro, lo que pasa es que en lugar de haber elefantes, pero hay una Canon, pero sí que hay una tortuga al menos. Hay una tortuga y la tortuga es enorme. Es que es enorme. Está situada, claro, en el techo, ¿no? Tejado del templo. Ocupa todo el espacio realmente del templo y encima tenemos esa Canon de 18 metros, ¿no? Que es, o sea, visualmente por fuera ya es tremendísimo. Es tremendo. Luego también tenéis el templo Shofuku-ji, que tiene un portón de entrada de piedra
del año 1657 y el edificio principal es del año 1715, que es conocido porque tiene una pared de ogros Onigawara. Exacto. Y luego, bueno, cerca se encuentra el Museo de Historia y Cultura de Nagasaki, súper interesante si queréis aprender más justamente de esta Nagasaki, especialmente del periodo Edo, ¿no? Porque tiene hasta una oficina del magistrado, hay mucha información de toda esa parte más de historia, de cultura, de mezcla de religiones, ¿no? De todo esto lo podéis aprender mucho más aquí en este museo. Pero básicamente Teramachi es pasear y cansaros, porque es subir cuestas, bajar escalones, ir por este callejón, por el otro, y por aquí, al final vamos a llegar al santuario Suwa, que también tela para llegar al santuario Suwa porque es un montón de escaleras. A ver, el santuario Suwa, lo bueno es que la entrada está al lado de una de las paradas de los tranvías de Nagasaki. Pero llega hasta arriba, majo. Claro, pero que luego es escaleras, que dicen, madre mía, todas llenas de estatuas de Koma Inu, estos perros mitológicos protectores. Perros guardianes. Kappa Koma Inu. Hay diferentes. Hay diferentes tipos, sí. Hay uno que se llama el Gankake Koma Inu, el perro guardián giratorio, y cuenta la leyenda que era el favorito de las prostitutas de la zona, que entonces le pedían a era el santuario entero el que era favorito de las prostitutas. Pero usaban justamente el Koma Inu porque pedían que lloviera para que los marineros tuvieran que quedarse en puerto y así ellas tener negocio, ¿no? Ganar ese dinero. Es curioso, ¿no? Ese santuario, pero si has estado... Lovely ladies. Lovely ladies. Si has estado paseando mucho por Teramachi, cuestas arriba, cuestas abajo, llegas ahí y ves ese montón de escaleras hasta llegar al santuario Suwa y dices, no, tira por un poco favor. para atrás. Y no muy lejos, pues tenéis el río Nakashima y diréis, oye, pues ¿para qué quiero ver un río? ¿No? Pues es un canalillo de agua y ya está. Pero es que el río Nakashima es muy interesante pasearlo, pues prácticamente un tramo bastante interesante que pasa por el centro de la ciudad, porque hay varios puentes de piedra del siglo XVII que cada uno de ellos daba la entrada a uno de los templos que había en la ciudad. Entonces es muy interesante hoy en día hacer este paseo e ir viendo cada uno de estos puentes. De hecho, tenemos un artículo en el que hablamos de cada uno de esos puentes. De cada uno. Quizá el más famoso es el Meganebashi, el puente de las gafas, por el reflejo del propio puente sobre el río, que parece, ¿no?, la forma de unas gafas, y de hecho este fue el primer puente de arcos de piedra de Nagasaki. Se construyó en 1634, ¿no? Y luego ya se fueron añadiendo otros puentes que, como tú decías, conectan las dos partes a templos, ¿no? Curiosamente, el río no sigue su cauce natural. Bueno, curiosamente o no tan curiosamente. Porque en Japón lo de que los ríos les hayan cambiado los cursos y los cauces y todo es algo bastante frecuente. Sí, pero aquí es un canal que se construyó en el siglo XVI, ¿no? Exactamente. Ya, claro, cuando Nagasaki era un puerto súper importante para el comercio con China y también, pues justamente la península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, es súper bonito ir paseando, es un paseo muy bonito. Mira que nosotros lo hicimos verano, caía un sol de justicia, hacía un calor tremendísimo. Pero disfrutamos mucho ir viendo todos los puentes e ir aprendiendo un poquito de a qué templo llevaba este puente o particularidades un poco de este puente, de estos puentes. Por desgracia, la gran mayoría de puentes fueron destruidos en varias inundaciones entre los siglos XVIII y XIX, ¿no? Y bueno, y una incluso reciente, del año 1982. Lo que pasa es que, bueno, algunos aguantaron en pie o parte en pie, entonces se han reconstruido y en la actualidad pues es un paseo como esto que les gusta mucho a los japoneses, del paseo romántico, la nostalgia. Y bueno, ¿no? es un poco lo que tú decías de que la bomba, como explotó más hacia el exterior, donde estaba la antigua catedral de Urakami, pues esta zona no quedó tan afectada porque realmente la bomba iba a caer. Bueno, la bomba en principio, esta segunda, iba a caer sobre el arsenal de Kokura. Pero como no se podía, la visibilidad era menor, pues se fueron para Nagasaki.
Entonces, de hecho, la bomba iba a caer, ya he decidido que Nagasaki era el objetivo secundario, iba a caer en esta zona donde están los puentes, pero como estaba todo rodeado de nubes, pues dijeron, pues la lanzamos sobre la zona de Urakami, que está en la zona norte de la ciudad, cuando las nubes despejaron un instante, porque ahí había una fábrica de municiones también y demás, ¿no? Entonces dices, bueno, esta parte quedó un poquito más salvada, que una cosa es que algunas inundaciones pues se llevaran algún puente por delante, pero dices, dentro de lo que cabe es fácilmente reconstruible, pero tú imagínate, ¿no?, lo que hubiera sido la bomba aquí justo siendo este el epicentro. Sí. O sea, hasta, bueno, probablemente toda la zona de Teramachi, claro, Santuario hubiera quedado todo terrible. esto hubiese quedado destruido. Tenéis un artículo fantástico en el que os contamos absolutamente todos los detalles de cada uno de los puentes, que podéis usarlo pues si estáis de paseo por esta zona y podéis ir leyendo japonismo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y así os acompañamos un poco en vuestro paseo. Porque además en este paseo vais a encontrar una tienda. ¡Ah, la pastelería! Que están especializados en castera. Sí, señor. Al final no deja de ser bizcocho. Lo que pasa que el bizcocho el castera, una receta de pan de Castilla traída por los portugueses, castellanos y demás, pues esta tienda en concreto es proveedora de la Casa Imperial. Exacto, está justo más o menos enfrente, muy cerquita del puente Megane, justamente el más famoso de todos los puentes, se llama Shokando, y como tú dices, proveedor oficial de la familia imperial. Nosotros compramos aquí varias casteras, compramos el original, el de matcha y el de chocolate, y yo recuerdo especialmente el de matcha y el original. También el original. El original simplemente es un bizcocho. Es un bizcocho, pero bizcocho de toda la vida. A veces el bizcocho, cuando lo comes depende de dónde, pues está un poco... Era muy esponjoso. Claro, porque a veces los bizcochos se quedan hechos un mazacote, sí, que dices, necesito beber algo. O muy seco, exacto. Porque no. se me está quedando sin saliva la boca y me voy a ahogar, ¿no? Totalmente. Estos son esponjosos, jugosos, mucho, riquísimos, mucho. Tremendo. Muy rico. Pero bueno, Laura... Sigamos. Sí, porque tenemos que hablar de uno de mis sitios preferidos de Nagasaki, porque a mí me encanta la historia y me encanta más la historia, pues eso, relacionada con lo que es el Japón y sus relaciones con otros países, es la zona de Dejima. Dejima, ese... Ya sé que me vas a decir Okinawa también, vale, pero más o menos dentro de lo que es el Japón, el único lugar en el que se permitía ese comercio con el extranjero durante ese periodo de cerrazón del periodo Edo, ¿no? Lo bueno es que se ha reconstruido, ha habido Bueno, es que hay que decir, Dejima significa isla de salida, ¿no? Porque era una isla artificial que estaba justo, pues eso, en el extremo, en el final de Nagasaki, una isla artificial con una forma como de abanico. Forma de abanico, solo tenía un puente que la conectaba con lo que sería la ciudad. Y entonces, estaban encerrados los holandeses ahí y no podían salir de Dejima. Supuestamente no podían salir, no podían hacer claro, nada, ¿no? Con el crecimiento de la ciudad, ahora mismo Dejima está en el centro de Nagasaki. Sí, a ver, y tiene ciudad por todos los lados. Está cerca de claro, el puerto. Está cerca del puerto, sí. Porque evidentemente está ya hacia la costa. Sí, ¿no? pero me refiero que ya es... Todo lo que hay alrededor es tierra firme. Además, claro, por cambios, ¿no? Al final todo, pues como que lo que es la isla en sí medio desapareció. ¿Eh? Por eso me gusta, ¿no? Que se ha reconstruido y de una manera muy bonita. Este proceso de decir, oye, Dejima fue importante para la historia no solo de Nagasaki, sino también de Japón. Entonces vamos a volver a tenerlo tal como era, porque es que básicamente se ha reconstruido cada edificio, cada cobertizo, cada zona que había en la Dejima original se ha hecho tal cual de nuevo. Y hasta la propia isla, como decíamos, porque claro, como se fueron ganando terrenos al mar, lo que tú decías, ¿no? La isla desaparece un poco y en cambio ahora se ha hecho ahí un canal, se ha vuelto a reconstruir ese puente que conectaba la isla con la ciudad, ¿no? Y se ha reconstruido absolutamente todo lo que había en su interior, que forma, bueno, es un museo maravilloso, una ventana maravillosa a ese momento de la historia de Nagasaki. Exacto, y os vais a sorprender cuando entréis en Dejima, os la recomendamos muchísimo porque le podéis dedicar
2 horas fácilmente. Uy, sí, o más, incluso más, porque sí. como decimos, son muchos los edificios que hay en Dejima. Algunos eran almacenes, otros eran las oficinas, otros eran las casas donde vivían, pues que si el capitán, que si el no sé qué. Y claro, entras en esas, puedes entrar en todos los lados y puedes ver esas casas que con un estilo extraño, ¿no? Que no son japonesas, pero parecen como un poco holandesas, pero luego en el interior tienes suelos de tatami. Bueno, y mezclas, porque claro, había parte que estaban luego decoradas en el interior por justamente esos comerciantes pues holandeses, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cierto mobiliario, ciertas lámparas, ciertas cosas que son claramente occidentales, ¿no? De gusto occidental, pero a veces en una situación más puramente japonesa, ¿no? Salas de tatami, ¿por qué? Porque lo habían construido pues japoneses para esos comerciantes holandeses. Entonces es súper curiosa esa mezcla, ¿no? Especialmente la parte de las residencias, de los alojamientos, me parece muy interesante porque es una mezcla súper curiosa de estilos, el estilo occidental y el estilo japonés. Totalmente. Entonces tenemos un artículo súper detallado en el que os explicamos qué edificios hay, con fotos de prácticamente absolutamente todo, porque hay montones de cosas que hacer por allí. Entonces, os recomendamos que le echéis un vistazo si tenéis interés. Y como decías tú, Laura, con el artículo que tenemos de los puentes que hay en el río Nakashima, podéis abrir el artículo de Dejima de Japonismo e ir siguiéndolo según vais visitando esta antigua zona comercial de todo, Japón, porque con Holanda. tenemos de todo. Cuando nosotros visitamos Dejima, de todo. ¿Vale? Pensad que esta Dejima, ¿no? Casi me atrevería a decir como un museo al aire libre. Sí, ¿no? es que sería, eso es un museo al aire libre. Esta actual Dejima, pues justamente se abrió sus puertas coincidiendo con el 400 aniversario del inicio de relaciones entre Japón y Holanda, ¿no? Efectivamente. Fue en el año 2000. En el año 2000, sí. Es súper bonito, ¿eh? Y ya, pues claro, a partir del 2000 no se ha parado y nosotros... Y se han ido restaurando edificios, se han ido... en los casos en los que no quedaban cosas, pues se han añadido réplicas. Exacto. O sea, pero no se ha parado, todo muy, muy interesante. Porque y lo de hecho nosotros cuando visitamos Dejima todavía no estaba abierto la réplica del puente Omotemonbashi, ¿no? El puente, ¡joy!, que no me sale, de la puerta central, de la puerta principal que unía justamente Dejima con tierra firme, ¿no? Entonces va a ser ahí interesante, justamente. Sí, señora. Y bueno, lo bueno es que Dejima está muy cerquita del puerto, entonces pues se pueden hacer cruceros por la bahía de Nagasaki. Hay una zona comercial que está todo llena de restaurantes. Y podemos ir a Gunkanjima desde aquí, que es por ejemplo, un lugar. Desde aquí salen muchos barcos. Ya sabéis que Gunkanjima solo se puede ir en tour guiado. Solo puedes visitarlo con esa reserva, con un barco específico. Entonces, justamente desde aquí salen estos barcos, estos tours guiados a Gunkanjima, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Exacto. Pero de todas maneras, en algunos de estos restaurantes Tú ya estabas pensando en comida. Yo estoy ¿verdad? pensando en comida vale. Porque es eso, o sea, justo pegado al puerto, realmente hay centro comercial y está todo lleno de restaurantes, pero aquí lo que os recomendamos, bueno, aquí o donde queráis, pero si vais a Nagasaki, os recomendamos que probéis sí o sí el champón. El champón, hablamos del champón en nuestro primer libro, Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. He metido ahí la cuña publicitaria, sí, Luis. Pero vaya mouthful. Un poco, ¿eh? Los títulos cortos no se nos da muy bien. La verdad. Champón es una especie de, bueno, no voy a decir ramen, pero el caldo de fideos. Es un caldo de pollo y básicamente es... Ponle fideos y ponle todo lo que puedas. Todo lo que encuentres. Sí, porque el que comimos nosotros llevaba verduras, llevaba carne de cerdo, llevaba gambas, llevaba calamar. Llevaba setas. Llevaba setas, madre mía. De todo. Realmente es contundente y no es demasiado caro. Y es un plato que muestra un poco ese crisol de culturas del que tú hablabas al principio, porque es de inspiración
netamente chino. Y aunque el ramen en general también es de inspiración china, ¿no? Ya hemos hecho un episodio aquí en el podcast del ramen, buscadlo si queréis, pero se ha adaptado más al gusto japonés, mientras que el champón todavía como que mantiene, entre comillas, un poco esos orígenes. Bueno, sí, no lo sé, pero al menos sí que se ha adaptado al gusto de Nagasaki. Eso sí. Sin duda. Es el platazo más típico de Nagasaki, así que tenéis que probarlo sí o sí. Por aquí es una muy buena zona. Luego, muy cerquita de aquí, tenemos el barrio chino, Shinchi Chinatown, ¿no? El barrio chino de Nagasaki. Pues claro. ¿Shinchi, pero sin chinos o con chinos? ¡Uy, qué malo, Luis! No, borra eso, terrible. Bueno, es el lugar donde se establecieron esos comerciantes chinos que llegaron a Nagasaki. Que al fin y al cabo uno de los barrios chinos más importantes de Japón. Sabéis que está el de Yokohama, está el de Kobe y el tercero en discordia, el de Nagasaki. Eso es. Es el lugar ideal para pasear y comer. Sinceramente. Para pasear, de todas maneras, es chiquitito, aunque tienes una puerta de entrada al barrio chino. No es de los más grandes, es verdad. Pues que, yo qué sé, como cuando vas al barrio chino en Londres, por ejemplo, ¿no? Que lo digo, a nosotros nos pilla más cerca que el de Nagasaki, tienes esas puertas, ¿no? Que marcan la entrada al barrio chino. Pero es verdad que es pequeñito, pero sí que tiene algunos cuantos puestos de comida a la calle. Muy bien aquí, ¿eh? Por ejemplo, mucho kakuniman, que es esa especie de bao, ¿no? El bollo al vapor, que está relleno de esa costilla de cerdo marinada que se deshace, ¿no? La carne se deshace completamente. No me estáis viendo, pero yo la estoy deshilachando así con los dedos, ¿no? Madre mía, Laura, en serio. Luego está también otro bollo al vapor relleno de gambas fritas en salsa picante, el ebichiriman, súper popular también aquí. Luego podéis probar también, por ejemplo, los saraudon, otro plato típico, muy típico de Nagasaki, parecido al champón, pero son unos fideos fritos, ¿no? Al final como unos udon fritos, pero más, no sé cómo explicarlo, así que tenéis que probarlo justamente pero bueno, aquí. Si a alguno no le hace mucha gracia eso de la cocina, de la comida china, pues que no se preocupe, porque, aunque lo podéis encontrar en varios sitios de la ciudad, pero hay varios restaurantes en el entorno del barrio chino donde se puede disfrutar del Nagasaki Wagyu. Bueno, nosotros aquí lo hicimos. Fuimos a un restaurante, de hecho fuimos antes, hicimos la reserva cuando acababan de abrir. Hicimos la reserva, nos fuimos, nos sentamos a algún sitio a esperar la hora de la reserva. Sí, porque básicamente estábamos cansados ya para seguir caminando. Si nos íbamos muy lejos, luego no íbamos a llegar a tiempo a la acera. Entonces nos quedamos sentados en el extremo del barrio chino, ¿no? Sí. Con la puerta esta detrás y diciendo, bueno, pues vamos a hacer tiempo. Vamos a esperar aquí un poquito. Lo curioso es que este Nagasaki Wagyu ganó en 2012 el premio a la mejor carne de Wagyu de todo Japón. Aunque, de todas maneras, ya sabéis que yo soy aquí la voz un poco discordante, ¿no? Siempre, que a mí me encanta, el Nagasaki Wagyu estaba muy rico, pero a ver, señores, es verdad que hay muchos tipos de Wagyu en Japón, pero si haces un premio anual a la mejor carne de Wagyu de Japón, pues es que en unos años le habrá tocado a todas al final. La verdad es que sí, bueno, al final vas cambiando y ya está. Porque ha habido que si la de Omi, que si la de Ishigaki, que si la de Miyazaki, que también ha ganado premios, que si la de Es que es lo que Nagasaki. Yo digo, hay cierto Wagyu de alta calidad que a mí me pones un trozo de Wagyu de Nagasaki, por ejemplo, y otro de, no sé, Omi o de Hida, por decirte algo, y no sé si sería capaz de... A ver, hay ciertas características, como cuando hablábamos del Wagyu, decíamos, ¿no? De que precisamente porque la carne de Kobe tiene unas características un poquito, para que se pueda certificar como carne de Kobe, que son más estrictas, quizás a lo mejor podría llegar a distinguirse, quizás. Pero al final lo más importante cuando estás comiendo un Wagyu es la calidad de la carne y el marmoleado, ¿no? Si tú tienes una calidad, por ejemplo, 5-11, ¿no? Calidad 5, marmoleado 11, pues prácticamente no vas a notar diferencias entre si la carne es de Omi, de Nagasaki, de Kobe o de no sé lo dónde. creo, sinceramente. Para mí. Seguimos paseando y nos vamos a un lugar pequeñito, recoleto, pero súper, súper interesante, que es la Cuesta de los Holandeses. Bueno, tú dices súper interesante, aunque a veces en medios japoneses salió, como les gustan hacer estas listas de 3, salió los 3 sitios turísticos en Japón peores, ¿no? Los menos interesantes. Y la Cuesta de las Holandeses salía precisamente porque es pequeño, ¿no? Y entonces es como... Bueno, hay que saber a lo que vas. Si la gente no se informa, pues no es problema mío, pero
hay que leer japonismo. Si Claro, lees hay que leer japonismo, sabes japonismo. a lo que vas. Orandazaka, literalmente la cuesta de Holanda, ¿no? ¿no? Es esa, bueno, es una pequeña zona con unas callejuelas empedradas, están todas en cuesta, nada, 300 metros de largo y lo que hay así un poco a ambos lados, ¿no? Que está en la zona de conservación histórica de Higashi-Yamate, ¿vale? ¿Por qué se llama así? Bueno, pues evidentemente porque aquí se instalaron muchos occidentales justamente en 1859, cuando ya se abrió el puerto de Nagasaki al comercio exterior. Lo curioso es que, claro, cuando Japón se abre al comercio exterior, después de que llega el Comodoro Perry, llegan personas de muchos países, o bueno, de varios países, no solamente de Holanda. Pero ¿qué pasa? Que es que los holandeses fueron los únicos occidentales que tuvieron permiso para comerciar con Japón y que habían estado residiendo en Dejima, como habíamos contado. Entonces, durante un tiempo, el término holandés era casi el que se empleaba para referirse a cualquier occidental fuera de donde fuera, porque los lugareños de Nagasaki no entendían estaban las acostumbrados a que si había un extranjero, era holandés. Exacto, se usaba el término Orandajin, literalmente persona de Holanda, holandés, para cualquier persona que fuera extranjera, daba igual, o sea, era todo extranjeros. De ahí que lo de la cuesta holandesa o la cuesta de los holandeses realmente sea la cuesta de los extranjeros. Ese Oranda se entendía como lo extranjero, ¿no? Lo que era de fuera, que no era japonés. Totalmente. ¿no? El barrio también, toda esta zona fue apodada la colina de los consulados porque aquí hubo consulados y embajadas extranjeras, también iglesias, residencias, otras estructuras. Como decimos, es pequeñito, pero lo que es curioso es que está lleno de edificios de estilo occidental, ¿no? Pero con a veces algún detallito japonés aquí y allá de esto que siempre decimos que a nosotros nos gusta por esa mezcla tan peculiar de estilos de momentos, de ese momento tan interesante de la historia japonesa. Exacto, ¿no? Quizá destacamos la residencia Higashi-Yamate número 13 y luego quizá la Higashi-Yamate número 12, la construida en 1894, una residencia, más que una caserona ahí de estilo europeo, que fue usada por la Compañía Británica de las Indias Orientales y hoy funciona un poco como lugar de descanso, tiene una cafetería y un punto de información turística. Luego la otra que has dicho tú, la número 12, esa fue un consulado estadounidense, pero luego también fue consulado ruso, sí, dices... Es curioso. Y esta fue construida en 1868, justo el año de la restauración Meiji, y es la residencia más antigua de toda la ladera del barrio de conservación histórica de Higashi-Yamate. Y además está abierta al público y como está amueblada tal como era entonces, pues podéis ver cómo era la vida en Nagasaki a finales del siglo XIX, que a mí me parece algo único y algo que no debemos perdernos cuando estamos de visita por una ciudad con tanta historia tan interesante como Nagasaki. Merece la pena subirse hasta arriba de la cuesta para ver otros 7 edificios históricos que hay y ver también, yo recuerdo la vista de esos tejados de estilo occidental pero con toques japoneses, había algunos con chimeneas de estilo europeo pero con tejas japonesas, era, tremendísimo. Luis me está haciendo señas, me está diciendo Laura, se nos está yendo de las manos esto, se nota que soy una enamorada de Nagasaki. Lo siento, Luis, no podemos acabar todavía porque hay que hablar de otro lugar fantástico para aprender de la historia de esa Nagasaki está claro. que se abre, ¿no? Un poco, que es uno de los principales puntos de entrada de extranjeros a Japón, son los jardines Glover. Sí, igual que yo decía que Dejima es uno de los sitios que a mí más me gustó, los jardines Glover fueron otros. ¡Buah, y yo creo que no te los puedes perder si viajas a Nagasaki, porque al final es uno de los puntos turísticos más destacados, evidentemente, y son parte además del conjunto de sitios de la revolución industrial del Japón Meiji, hierro y acero, astilleros y minería de carbón, que la UNESCO añadió como Patrimonio de la Humanidad en 2015. Exacto. O sea, no solo es bonito, no solo tienes, como está en una parte alta de la colina, tienes unas vistas de la bahía de Nagasaki, del puerto, que son impresionantes, sino que encima estás visitando un sitio Patrimonio de la Humanidad. Básicamente aquí fue donde Thomas Blake Glover, un comerciante escocés,
construyó su casa en 1863. A mí siempre me ha flipado el conocer la historia de esos comerciantes, muchos de los cuales vinieron con sus familias y que vieron la oportunidad de riqueza, ¿no? Claro, imagínate mudarte a Japón a finales del siglo XIX. Es una aventuraza tremenda. Vaya tela. Es verdad que luego ves la casa y dices, hombre, esa aventura, pero mal no vivían estos señores. Le salió bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente se han ido juntando. Sí, ahora es una especie de museo al aire libre, porque se han recuperado casas de esos años, casas de esta arquitectura de la que nosotros decimos, ¿no? Como lo de la Cuesta de los Holandeses, que nos gusta tanto, estas casas de estilo occidental, pero un estilo occidental de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, salpicadas de esos detalles japoneses, porque a veces vais a ver salas con suelo de tatami o algunas tejas que dices, hostia, esto parece más japonés, ¿no? Que otra cosa, esto, pero las vais a ver todas juntitas dentro de estos jardines Glover y me parece que es una maravilla y es una ocasión única. Es una preciosidad, tenemos un articulazo también en la web en el que podéis ver un montón de fotografías para que os hagáis una idea de cómo es, si os merece la pena visitarlo. Sí. Yo digo que sí, pero bueno, ahí lo tenéis. Es una preciosidad ir paseando, ir viendo todas estas casas de estilo occidental, ¿no? Y callejuelas así pavimentadas. Claro, estamos hablando mediados finales del siglo XIX. Es una barbaridad. Claro, y especialmente aprender más de todos esos señores comerciantes y sus familias y cómo empezaron su vida en Nagasaki. Exacto. ¿No? Como están en colina, están en cuesta, los jardines Glover tienen dos entradas. Nosotros os recomendamos tomar el Glover Sky Road, que es una especie de ascensor en diagonal, parecidos a los que tiene el Hotel Luxor en Las Vegas, ¿no? Los inclinators que llaman en el Luxor. Sí. Sobre todo porque con este ascensor, el Glover Sky Road, entráis a los jardines por la entrada que hay en la parte más alta y entonces lo que hacéis luego es ir bajando y viendo el resto. Si entráis por abajo, pues luego vais a tener que subir y os cansáis un poco más. Aparte que, bueno, luego cuando salís por la parte de abajo hay como una especie de salón con los... ¿cómo se llama? Los floats, estos del... ¿Las carrozas? Las carrozas, estas que se utilizan en el festival típico en Nagasaki, que son súper bonitas. Entonces es una manera también de decir, bueno, pues hemos visto algo de esto de cuando Japón se abrió al exterior. También pero lo ves si entras por ahí. Claro, pero me refiero que lo ves sin cansarte tanto porque los ves al final. A mí me parece tiene más sentido empezar por arriba, vas bajando y luego cuando sales de los jardines Glover justo bajando, ¿no? Si lo hacéis como nosotros, pues llegáis justo a la Catedral de Oura, que realmente es la iglesia más antigua de Japón. Que al final, de todas maneras, es de 1864. Bueno, claro, fue construida en 1864 por esos misioneros católicos, en este caso franceses, justo cuando se levantó la prohibición sobre el cristianismo. Es peculiar lo de la Catedral de Oura porque forma parte de lo que se conoce como el Triángulo de la Oración de Nagasaki, porque justo en esta zona tenéis un templo budista, un santuario sintoísta cercano y la iglesia que es católica, ¿no? Entonces, exacto, está el templo budista Myokoji y el santuario sintoísta Oura Suwa, ¿no? Efectivamente. Justamente. Y esta iglesia, realmente el nombre es Basílica de los 26 Santos Mártires de Japón, ¿no? Y claro, pues rinde homenaje a esos mártires de los que hemos hablado un poquito antes. Lo que pasa es que hay que pagar entrada para verlo. Bastante cara. Exacto. Luego se nota aquí la influencia del cristianismo. Exacto. Porque madre hay que llenar mía, la las arcas catedral de la Santa Madre Iglesia. Joder, cómo hay que pagar aquí para todo. Encima no se pueden hacer fotos en el interior, ni pidiendo permiso, ni nada. No sé, nosotros la experiencia es nuestra experiencia. Siempre decimos, cuando a veces nos decís, ¿pero tú qué harías? ¿Tú qué me recomiendas? Siempre decimos, es que la experiencia puede cambiar mucho de uno a otro y hasta de un viaje a otro. Es interesante verla por lo que representa y su importancia histórica. Tiene una vidriera, la escultura de la Virgen María. Exacto, es bonita, pero por ejemplo, pues si os plantáis justo, porque hay que subir unas pequeñas escaleritas hasta la iglesia y la zona de taquilla está en la parte baja, pero si os plantáis justo en el comienzo de las escaleras, pues podéis ver la iglesia sin ningún problema desde ahí.
Otra cosa es que queráis ver el interior, evidentemente, ¿no? Pero si queréis ver la iglesia simplemente, pues no hace falta que paguéis la entrada porque lo veis desde abajo de las escaleras y luego ya seguís a ver pues este templo y este santuario y así completáis el triángulo de la oración. Os contamos más también de la historia de la iglesia, ¿no? Que fue construida a partir de los planos de una iglesia belga, pues en la web. Ahí tenéis también un artículo específico donde os contamos un poquito más de la historia, porque Luis ya me está mirando diciendo, bueno, Laura, ¿qué pasa, no? Para ir acabando, pues también hay que subir al monte Inasa. Hombre, Tenemos claro, que tomar el que hay teleférico hasta el monte, ¿no? La cima. Ya sé que Luis me va a mirar mal también, es que en porque este caso sí está bien dicho. siempre digo mucho cima, la parte superior del monte Inasa, para justamente Por una vez que lo puedes decir, bien. para justamente ver toda la bahía de Nagasaki. Bueno, Aunque, que es una de las mejores vistas nocturnas de Japón. Sí, de esas 3 mejores vistas nocturnas. El problema es que nosotros, como disfrutamos mucho de las vistas de los jardines Glover, por un lado, y luego disfrutamos mucho de las vistas desde nuestro hotel, que estaba situado al lado de Teramachi, pero arriba de una colina. Un poquito por encima de Teramachi, exacto. Entonces teníamos unas vistas desde el hotel también fabulosas. Eran maravillosas. Entonces, claro, pues estas, bueno, dices, al final es más o menos lo mismo desde el otro lado, ¿no? Básicamente. Pero bueno, también, como tú has dicho, una de las mejores vistas nocturnas de Japón, así que si estáis haciendo colección de esos 3, ¿no? De las listas de 3, pues le dais ahí al check. Justamente. Y lo bueno es que Nagasaki, claro, el problema, o sea, lo bueno y lo malo es que tiene muchas cosas que ver alrededor. Esto es bueno, pero es malo porque vais a tener que añadir todavía más días, porque ya habéis visto que nos estamos enrollando, cosa mala, y todavía no hemos salido de Nagasaki. Si encima piensas que cerca, por ejemplo, tenéis Sasebo, que es famoso por sus hamburguesas, porque es una base del ejército estadounidense, y aquí se empezaron a hacer hamburguesas hace Bueno, son unos hamburguesas años de estilo Sasebo que ya son famosas en todo Japón. Sí, tienen como su sello, ¿no? Sí, Hamburguesa de Sasebo. Sí, tenéis Gunkanjima, que lo has mencionado tú antes, ¿no? Esta isla que sale en varias escenas de la película de James Bond, la de Skyfall. Te puede a ti eso. Sí, a mí estas cosas me gustan al final. Sí. Tenéis Shimabara, que lo hemos mencionado antes, ¿no? También, sí. además, aparte de ese castillo, aunque se ha reconstruido, es muy grande, hay una zona con antiguas casas de samuráis que se pueden visitar y que es muy interesante. Sí, os debemos artículo de eso porque merece la pena. Luego también del está... castillo sí que hay artículo, de la zona de las calles de samuráis. Bueno, se menciona un poquito, pero no, poca todavía. cosa. Luego también tenemos Arita y Mari. Al final, si nos interesa la cerámica, un poco la historia de la cerámica en Japón, pues hay que visitar Arita. Arita, famosa por su porcelana. Hay un santuario, por ejemplo, con un tori de porcelana maravilloso. Exacto. ¿no? Luego tenéis Hirado, por ejemplo, que es otra isla muy importante para la historia japonesa del comercio con Holanda, etc. Y además es aquí donde murió William Adams. Y diréis, ¿quién es William Adams? Pues William Adams es el personaje real, la persona real en la que se basó el personaje de John Blackthorne, Anjin-san, de Shogun. Nuestro Anjin-san. De hecho, William Adams está enterrado en Hirado y tiene un parque a su nombre y tiene tal. Bueno, es un sitio que dices, oye, si quiero aspectos históricos del Japón del periodo Edo, pero encima relacionado con la serie Shogun, ¿no? Pues mira, ahí perfecto. Para ir acabando, Luis, ¿cómo llegamos a Nagasaki? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a Nagasaki? Pues mira, se puede llegar en tren porque llega el Shinkansen desde hace relativamente poquito. Es verdad. Octubre de 2022. Cuando nosotros visitamos Nagasaki todavía estaba en construcción, entonces tú llegabas en Shinkansen hasta Fukuoka y entonces tenías que tomar un tren, un Limited Express, que era el Kamome, ¿no? Era como se llamaba el servicio. No es que se tardase mucho, pero al fin y al cabo pues tenía más curvas, la velocidad no era tan alta, etc. Se quería hacer un ramal del Kyushu Shinkansen para conectar la estación de Hakata con Nagasaki, pero precisamente la prefectura de Saga decía, mira, a mí no me vas a poner prácticamente ninguna estación entre medias, yo voy a tener que pagar una parte de las obras y no me voy a beneficiar. Y Saga, me afecta además. Y Saga dijo que un carajo. Entonces resulta que el tramo de tren bala es limitado porque tú vas hasta Takeo Onsen y entonces desde Takeo Onsen hasta Nagasaki sí que vas en Shinkansen. Vale. Pero desde Hakata hasta Takeo Onsen vas en un Limited Express. Ok. Y entonces lo que hacen en Takeo Onsen es que tú te bajas del Limited Express y al otro lado del andén te está esperando
el Shinkansen. Es decir, están los horarios puestos de tal manera, están sincronizados para que el Shinkansen se espera a que llegue el Limited Express, la gente se baje, cruza de un lado del andén al otro y se suba. Entonces no pierdes demasiado tiempo, pero evidentemente no es tan ideal como si fuera todo en Shinkansen, y aún así de todas maneras se ahorra tiempo con respecto a cuando antes solo se hacía en Limited Express. De todas maneras, de nuevo, tenéis toda la información, cómo llegar y demás en la guía de Nagasaki. Luis, yo creo que deberíamos ir cerrando porque si no, no tenemos tiempo para... ¡Japonismo Mini! Y bueno, ¿qué hablamos en este Japonismo Mini, Laura? Yo creo que este Japonismo Mini sí que va a ser mini. Va a ser mini también porque este episodio nos está quedando larguísimo y creo que ya deberíamos empezar a cerrar. Pero yo solo voy a decir que estamos en Japón, Luis. Exacto. Vosotros no os habéis dado cuenta porque esto suena igual que en todos los episodios de Japón a fondo. Pero estamos en Japón. Estamos en Japón, bravo. Hace calor, pero lo estamos disfrutando mucho. Y además en estos momentos en los que estamos publicando este episodio de Nagasaki, estamos en Kyushu, precisamente. Justamente. Si nos seguís en redes sociales, pues ya vais a ir viendo todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos también a ir haciendo, todo lo que estamos comiendo, porque hay muchos planes de comida aquí. Sí, realmente está claro. Es curioso esto, ¿no? Se nota que nos gusta comer. De hecho, como tú decías antes, en esa cuña publicitaria, nuestro primer libro tenía que ver con turismo, pero con la parte comestible también. Porque aunque hemos hecho una planificación de viaje basándonos en sitios que queríamos ver que nos faltaban o otros que nos apetecían por motivos diversos, pero muchos de ellos realmente están metidos en la planificación por cosas de comida. Sí, hasta hace unas semanas cambiamos algunas cosas por cosas de comida, por decir, oye, ¿y por qué no hacemos ostras? Y ya nos liamos. ¿Y por qué pudimos cambiar de planes, Laura? Bueno, pudimos cambiar de planes porque teníamos el JR Pass, justamente. Gracias a tener el JR Pass, pues hemos podido... Lo que decíamos de la flexibilidad, hemos podido cambiar de planes hasta antes de ir, ¿no? Y no tener que estar volviendo a recalcular a ver imagínate si hubiéramos comprado billetes sueltos no hubiéramos podido hacer el cambio. Para nosotros no era viable porque primero con el viaje que tenemos siempre hemos dicho que si te mueves mucho y durante varios días el JR Pass te sale a cuenta, te sigue saliendo a cuenta. Pero además nosotros que somos muy de cambiar de planes, de descubrir y de hacer cosas y de decir, oye, vale, íbamos a pasar la noche aquí, vale, seguimos pudiendo pasar la noche aquí, pero ¿qué tal si nos cogemos el Shinkansen y nos vamos a no sé dónde para... esto, o sea, forma parte del ADN japonismo y el JR Pass para eso nos viene muy bien. Así que qué suerte haber comprado el JR Pass y tenerlo y estar exprimiéndolo al máximo como estamos exprimiéndolo estos días. Exacto. Y una curiosidad que nosotros, pues lo hemos visto que se ha puesto de moda entre cuentas relacionadas con Japón en las últimas semanas, ¿no? Que sale en Instagram esta imagen que se comparte luego de un mapa de Japón en el que puedes poner en cuántas prefecturas habéis estado, ¿no? Esto típico que dice ahora... Lo hemos puesto claro, como japonismo. Por eso. Sí. Que pones ahora hazlo tú, ¿no? Esto que se hace como muy viral. Y claro, si veíais ese mapa, veíais que hemos estado en 46 de las 47 prefecturas de Japón. Pero con este viaje, ahora mismo ya podemos decir... Ya está. Que ya está, ya hemos estado en las 47 prefecturas de Japón. Check completo y absoluto. No solo, o sea, las hemos visitado todas. No solo es que hayamos pasado, sino que hemos hecho visitas turísticas a lugares en todas las 47 prefecturas de Japón. Ya con este viaje finalizamos. Esto no significa que lo hayamos visto todo. Ni muchísimo para menos. nada. Se nos quedan un montón de cosas por ver y un montón de lugares por repetir también, por seguir explorando. Así que bueno, hay japonismo para largo. Hay japonismo para rato, que alguno a veces no se lo cree. Alguno no se lo cree, pero sí. Comentarios, como estamos en Japón, pues ahora mismo no voy a dar muchos comentarios, nos ha quedado muy largo también el episodio, así que yo me iría directamente a la palabra de este episodio. Y es una palabra, bueno, ya hemos dicho que Nagasaki no es más que el lugar en el que cayó la segunda bomba atómica, pero sin duda alguna es algo que marca, ¿no? Y creo que podríamos hablar del término Genbaku.
Genbaku, que sobre todo el término Genbaku seguro que os suena más por Hiroshima, por el Genbaku Dome, ¿no? La cúpula de la bomba atómica, pero Genbaku es una palabra que también vais a encontrar en Nagasaki, porque Genbaku tenéis dos kanjis, la palabra, ¿no? El primero es Gen y el segundo Baku. Exacto, Gen significa algo, el concepto, la idea de original, de lo primitivo, lo primario, lo fundamental o ese proto, ¿vale? Ese concepto. Y luego el Baku básicamente es explosión, detonación. Por eso hay palabras japonesas que tienen Baku como primer kanji, que están relacionados con todo lo que tiene que ver, pues eso, con explosiones, bombas. De hecho, Bakudan significa bomba, Bakugeki significa bombardeo. Y entonces, claro, el Museo de la Bomba Atómica en Nagasaki, en japonés, ¿cómo es, Laura? Nagasaki, Genbaku, porque Genbaku es la bomba atómica. Nagasaki, Genbaku, Shiryokan, ¿no? Que es un museo. Genbaku, claro, es esa bomba, la protobomba o la bomba original o la bomba fundamental, ¿no? La bomba como la top. Por decirlo de alguna manera, pues ahí tenemos justamente esa unión de esos dos ideogramas, esos dos kanjis, Gen y Baku, Genbaku. Y bueno, yo creo que con esto, ¿no? Hemos dejado Nagasaki bastante niquelada. ¿Nos vamos a cenar, Luis? Vamos a cenarnos por aquí, por donde estamos. No digas nada. No, yo iba a decir, lo ibas a spoilear. No lo spoilees. Nos vamos, que nos sigan también en las redes sociales. Exacto, seguidnos en las redes sociales, en Twitter y sobre todo en Instagram. Ir viendo las stories, TikTok, las fotitos y esto. Shorts. Y contadnos qué os parece. ¡Mátane!